Buenas, estimados participantes. Vamos a hablar un poquito hoy acerca del procedimiento que debe seguirse con la conciliación bancaria. Todos sabemos que para la conciliación bancaria se tienen varios métodos, o básicamente 4 métodos, de los cuales vamos a abarcar aquí solamente 3, porque la conciliación bancaria cuadrática no la vamos a abarcar. Ok, tenemos acá un ejercicio con unos datos para la compañía ferretera central. Ok, eso es lo que vamos a ver, pero antes vamos a ver algunos detallitos para poder centrarnos con respecto a lo que es una conciliación bancaria. Ok, entonces vamos a recordar primero, la conciliación bancaria tiene su origen en un contrato de cuenta corriente entre una empresa o una persona que le vamos a llamar cuenta correntista y un banco comercial. Ese contrato de cuenta corriente está regulado por el Código de Comercio de Costa Rica, tanto en lo que respecta al contrato propiamente de la cuenta corriente como al uso del cheque. Sí es importante considerar que el uso del cheque cada día ha venido disminuyendo y se tiene programado que para el próximo año 2021 el cheque va a dejar de existir. En su lugar, pues entonces para poder hacer retiros de las cuentas se va a hacer por medio de transferencias enviadas. Entonces, sí es importante mencionar que cuando una empresa tiene transferencias de fondos recibidas o transferencias de fondos enviadas, al ser estas electrónicas, simultáneamente estarían afectando la cuenta del cuentacorrentista y las cuentas que lleva para ese cuentacorrentista el banco respectivo. Por lo tanto, esas partidas no son sujetas de conciliación, dado que se encuentran en línea, tanto en tiempo como en importe. Ok, entonces cuando hay una cuenta corriente, hay dos participantes. Uno es la empresa, que abre una cuenta en un banco, y esa cuenta normalmente le vamos a llamar bancos, y eso constituye un activo corriente para la empresa. Por su parte, el banco que hace la apertura de la cuenta es un banco comercial. En Costa Rica hay varios bancos privados y públicos. Está el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica. Estos bancos comerciales van a abrirle una cuenta a un cliente y el dinero que recauden en esa cuenta, pues obviamente que se la deben al cliente o al cuentacorrentista respectivo. Para ello va a ser un pasivo corriente. Y en el banco pues tiene un nombre similar a obligaciones con el público, obligaciones a la vista con el público o algo parecido. El asunto es que para ellos es un pasivo y para la empresa es un activo corriente. Obviamente estamos viéndolo desde el punto de vista de la empresa nosotros y entonces aquí nos vamos a centrar, obviamente viendo el espejo de lo que ocurre en el banco. Entonces, en las cuentas corrientes suelen moverse 4 documentos o tal vez 6. 2 documentos son exclusivos de uso para la empresa que es la dueña de la cuenta. Entonces, una empresa puede agregar fondos a la cuenta por medio del depósito. Aquí está en negrita porque es la empresa la que lo hace. Y puede retirar fondos de su cuenta por medio de cheques. O sea, en otras palabras, el depósito va a aumentar la cuenta y el cheque lo va a disminuir. Entonces, por ejemplo, si esta empresa hace un depósito por 100 colones, vean que como es un activo, aumenta el debe. Obviamente el espejo en el banco es un pasivo, le estaría aumentando la haber. Tiene obligaciones con el público por 100 colones, que es el activo que tiene la empresa. Que si esta empresa decide hacer un cheque por 70 colones, que es este que está aquí en negrita, entonces esta cuenta está disminuyendo porque es un activo corriente. La empresa estaría disminuyendo su activo corriente. Mientras que el banco también, como para ellos es un pasivo, estaría disminuyendo la deuda que tiene con esa empresa. Ok. Al otro lado, las notas de débito, las notas de crédito bancarias, obviamente que las hace el banco. Eso ante la imposibilidad de hacer un movimiento en la cuenta y tener que recurrir al cuentacorrentista para que le haga llegar un depósito o un cheque, pues entonces existen documentos paralelos. Una nota de crédito es el documento paralelo de un depósito. Simplemente que la nota de crédito la hace el banco para poder aumentar la cuenta del cuentacorrentista ante la ausencia de este. Entonces, digamos que el banco aquí necesitó hacer una nota de crédito porque un cliente de este cuentacorrentista vino a depositar un dinero, por decir algo. Entonces, el banco hace una nota de crédito. Vean que está recibiendo dinero y por lo tanto se afecta al haber. Por eso se llama nota de crédito. El banco hace un crédito y le
adeuda más dinero a la empresa. Entonces la empresa, cuando registra esta nota de crédito, para la empresa va a ser al debe. Es una entrada de dinero a su cuenta corriente, como si fuera un depósito. Ok. Lo mismo pasa con las notas de débito, nada más que a la inversa. El banco necesita hacer una nota de débito porque necesita rebajar la cuenta del cliente por cualquier razón. Porque le vendió chequeras, porque le cobró alguna multa, porque le cobró algún honorario, porque el mismo cuentacorrentista autorizó pagar de su cuenta los servicios públicos o los préstamos o cualquier razón. Entonces, en este ejemplo vamos a suponer que el banco hizo una nota de débito por 25 colones. Y vean que en el momento que hace la nota de débito lo que hace es disminuir el pasivo, porque para ellos es un pasivo. Le está debiendo menos al cuentacorrentista por cuanto le está aplicando un pago de X cosa. Y la empresa cuando la registre, pues entonces la registra como una salida, como si fuera un cheque. Entonces digamos que estos 25 son estos. Cuando la empresa se percate de que de ahí le rebajaron servicios públicos, por decir algo, pues entonces sería la salida de efectivo para pagar esos servicios públicos. Ok, entonces ahí estamos hablando y estamos viendo un ejemplo de cada uno de los 4 documentos, 2 de los cuales corresponde manejar a la empresa y los otros 2 le corresponde manejar al banco. Si en ese momento sacáramos un saldo y estuviera todo registrado, podemos ver que en la empresa hay 150 al debe y 95 al haber, tiene un saldo de 55 colones en su cuenta. Y en el banco habría al haber 150 y también 95 al debe, hay 55 de saldo. En este caso, si tuviéramos que hacer una conciliación, no fuese necesario, puesto que el saldo de bancos y el saldo de libros, le llamamos libros a la empresa, y el saldo de banco le llamamos al que reporta la entidad bancaria. En ese caso es igual, por lo tanto está conciliada sin hacer ningún movimiento. Ok, estas 4 partidas nos dan origen en la conciliación a lo que llamamos partidas mecánicas, que cuando hacemos la conciliación por saldos ajustados, las colocamos de primeras. Entonces podemos ver aquí en la conciliación cómo iniciamos, además de ponerle el encabezado, el nombre de la empresa y la fecha y el nombre del método que estamos desarrollando, vamos a empezar por un lado con el saldo según bancos y lo vamos a ajustar, y por otro lado el saldo según libros. Entonces, vean que en el lado de bancos, el banco no es el que hace depósitos ni tampoco es el que hace cheques. Por eso es que si hubiese algún depósito que hizo la empresa y no aparece en el lado del banco, pues habría que aumentarlo como un depósito en tránsito. Eso es mecánico. Siempre que ocurre eso, que la empresa hizo un depósito y el banco todavía no lo ha incluido en su estado respectivo, pues va a ser un depósito en tránsito y va a aumentar en la cuenta de bancos. Hablando del método, por saldos ajustados. Igualmente la empresa hace los cheques. Cualquier cheque que la empresa haya hecho y que haya rebajado en sus libros, pero que el banco no refleje rebajado en su estado de cuenta, pues entonces va a ser cheques pendientes de cobro y va a rebajar. Entonces, al igual que los depósitos aumentan en libros, si faltara algún depósito en bancos, va a aumentar. Eso para poder conciliar y balancear las cuentas. Y al igual que los cheques disminuyen en la parte de libros, cualquier cheque que haya hecho la empresa y que el banco no tenga, pues habría que rebajarlo en libros para poder balancear las cuentas. Ok, eso porque la empresa es la que hace los depósitos y cheques, como ya indicamos. Ahora la inversa. El banco lo que hace son notas de débito y notas de crédito. Entonces, en el lado de la empresa, en el lado de libros, vamos a iniciar con el saldo según libros. Okay, ahí le ponemos el saldo que indica el ejercicio en este ejemplo, o el que tenga el libro en el auxiliar de bancos. Y vamos a tomar en cuenta que cualquier nota de crédito que haya hecho el banco que aumentaban el saldo y que la empresa no tenga, pues entonces habrá que aumentarlo en el lado de libros. Y cualquier nota de débito que haya hecho el banco y que la empresa no tenga registrado, habrá que rebajarlo en libros, como están todos estos. Eso para poder compensar, ¿verdad? Porque las notas de crédito en el banco suman, si yo no las tengo, entonces las suman libros. Y las notas de débito en el lado de bancos, que es el que las hace, restan. Si nosotros no las tenemos en libros, pues habrá que restarlas. Por eso se llaman partidas mecánicas estas 4 que estoy marcando acá. 4. Ok. Eso es muy sencillo porque es puramente mecánico. Siempre vamos a decir, entonces, saldo de bancos más depósitos en tránsito menos cheques pendientes. Y al otro lado, saldo de libros más notas de crédito no registradas menos notas de débito no registradas. Eso es mecánico. Y lo que queda abajo son lo que llamamos partidas analíticas. Y esas partidas analíticas
están compuestas por aquellas partidas que tiene el banco y que no tiene libros, diferentes a las anteriores, lógicamente. O partidas que tiene libros y que no tiene bancos, o partidas que ambos tienen, pero que están por montos diferentes. En otras palabras, son los errores. Cualquier error, lo primero que hay que hacer con un error es determinar si el error es de bancos o el error es de libros, porque hay que anotarlo en el lado correcto. Y además de eso hay que determinar cuál es el monto del error y qué efecto tiene en la conciliación, si es necesario aumentarlo o disminuirlo. Desde aquí les puse un apartado lleno de errores para que ustedes en algún momento vayan a analizar y practiquen. Por ejemplo, el primer error dice, si el banco me incluye un cheque que es de otra compañía, entonces primera pregunta, ¿de quién es el error? Del banco. Segundo, ¿de cuánto? Del total de cheque, el monto que sea. Tercero, ¿cómo se corrige en la conciliación? Bueno, entonces quiere decir que si el banco me rebajó un dinero que no debió haberme rebajado, pues debe el banco volverlo a aumentar. Entonces, aumenta en bancos. Ok, veamos otro. Este error es, el contador no registró un depósito. Entonces, ¿de quién es el error? Obviamente al lado de libros. ¿Por cuánto? Por todo el depósito. ¿Y cómo se corrige? Si el contador no metió un depósito, pues entonces hay que meterlo y los depósitos aumentan en libros. Ok, aquí les quedan todos estos para que practiquen y a eso le llamamos partidas analíticas y siempre por una cuestión de orden las vamos a colocar una vez que hemos anotado las partidas que dijimos que llamábamos mecánicas. ¿Qué pasa si las anoto en otra posición? Pues igual la conciliación cierra, pero recordemos que la contabilidad es de orden y siempre sería importante guardar ese orden en el sentido de que primero las partidas mecánicas y luego las analíticas, tanto al lado de bancos como al lado de libros. Okay. Una vez que tenemos eso claro, entonces solamente nos resta indicar que si, por ejemplo, cometemos un error aquí, el error de que, este error es de que se duplicó un depósito. Digamos este primero, el contador lo volvió a anotar en el libro y se duplicó. Por lo tanto, el saldo, vean que está dando 155, cuando en realidad debería ser 55. Obviamente que si hacemos una conciliación no está cerrando. ¿De quién es el error? Del banco. Por lo tanto, debe corregirse, de libros. Por lo tanto, debe corregirse en el lado de libros. Es ahí donde está el error. ¿Y cómo se corrige? Y pues afectándolo a la inversa. Este depósito se duplicó y no debió haberse duplicado. Entonces quiere decir que necesito reversar esa duplicación para que pueda yo corregir el saldo y tener el saldo correcto. Obviamente que me estoy percatando después de la conciliación, por lo tanto en la conciliación sí debo registrar ese error en el lado de libros, porque el error es de libros. Y vea que una vez que lo corrijo y una vez que haga el asiento, que ahorita vamos a ver, me queda el saldo tal y como debió haber sido con el banco, ya que estamos cerrando, ¿no? Ok, al otro lado, vamos a asumir ahora que fue más bien el banco el que está incurriendo en un error. Depositó, me hizo un depósito o me metió en mi cuenta un depósito que es de otra empresa. Por lo tanto, vean que el saldo está aumentado por estos 20 colones que está metiendo. En el momento que nos percatamos del error y lo comunicamos al banco, pues el banco tendrá que arreglarlo, porque el error es del banco. ¿Cómo? Haciéndole el efecto inverso. Si aquí lo aumentó, pues entonces el banco tendrá que disminuirlo. Y una vez que hagamos ese error y lo comuniquemos al banco y el banco lo corrija, pues el banco lo que va a hacer es, este crédito a la cuenta, pues va a ser un débito y ya nos va a normalizar el saldo que debería tener nuestra cuenta, que es 55. Y vean que nuevamente quedamos conciliados. Ok, entonces, en resumidas cuentas, los errores deben de ponerse en el lado de quien los cometió, ya sea al lado de libros, que es la empresa, o en el lado de bancos, que es la entidad bancaria. Y debe ponerse por el monto que corresponde el error y corregirse reversando ese error. Ok, de manera que nos vuelva a la normalidad del saldo respectivo. Ya habíamos mencionado que las transferencias recibidas y transferencias enviadas que haga la empresa, una transferencia recibida es como un depósito. Aquí aumenta el debe para la empresa y obviamente que para el banco pues estaría aumentando ese dinero que está entrando a la cuenta del cuenta correntista, le debería más dinero. Y una transferencia enviada para la empresa es como un cheque, le estaría disminuyendo el saldo a la cuenta. Y una vez que el banco
la aplique, pues también sería una disminución del dinero que el banco le adeuda a la empresa. Okay. Con esto dijimos que no hay problemas porque normalmente entran en línea por el monto correcto, por el número correcto, y entonces son partidas que no son sujetas de conciliación por cuanto están correctas en ambas partes, tanto en libros como en bancos. Ok, vamos a ver entonces ahora los métodos. Tenemos aquí un casito de esta compañía ferretera y vamos a ver primero el método de saldos ajustados, que es el método que típicamente se utiliza más y alrededor del cual giran los otros dos métodos que luego vamos a ver. Entonces, vemos ahí que el saldo que muestra la cuenta bancos es 65.540. Esa es la que muestra en nuestros libros contables, en el auxiliar de contabilidad de la cuenta bancos de ese banco, que digamos que es el Banco de Costa Rica, por decir algo. Entonces vean que ese es el saldo con que inicia saldo de libros, 65.540 colones. Por su parte, el lado de bancos, o el banco más bien, está reportando un saldo de 82.010 colones. Eso es lo que reporta el banco. Entonces, es el lado con que empieza aquí saldo de bancos 82.050. ¿Ok? Luego es cuestión de ir leyendo la conciliación o el ejercicio e ir aplicando lo que ya les expliqué de partidas mecánicas y partidas analíticas. Por ejemplo, dice, la empresa realizó un depósito por 25.000 que no está en el estado de cuenta. Un depósito correcto de la empresa que el banco todavía no reporta porque era final de mes y probablemente el banco lo va a reportar hasta el otro mes. Por lo tanto, eso es un depósito en tránsito. Y como es una partida mecánica, debe ir en el lado de bancos sumando. Depósito en tránsito, número 3 por 25.000 sumando. ¿Por qué sumando? Porque la empresa lo hizo y lo anotó en el libro, lo sumó en el libro. El que le falta sumarlo sería al banco. Ok, dice el otro. El banco reporta varios cheques, uno por 15.000. Dice, el banco reporta un cheque por 15.000 extendido a La Moderna. Ok, más bien este banco nos está reportando un cheque que es de la empresa La Moderna. Nosotros somos la compañía ferretera central. Detectamos que ese cheque no corresponde a nuestra empresa. O sea, el banco nos rebajó un cheque por 15.000 colones que no corresponde. Entonces vean que esa es una partida analítica, es un error. Error del banco al anotar el cheque 060 de otra compañía. 15.000. Lo pongo sumando porque es un cheque. El banco me rebajó una suma que no debió haber rebajado. Entonces, ¿de quién es el error? Del banco. ¿Por cuánto? Por 15.000. ¿Cómo se corrige? Me rebajó y no debía rebajarme. Lo vuelvo a sumar. Entonces, por eso está sumando. Ok, sigue diciendo, la empresa giró los siguientes cheques que aún no aparecen en el estado de cuenta del banco. Entonces, hay varios cheques, uno por 3.900, 3.550, 8.050, cheques que hizo la empresa que el banco aún no ha pagado. Por lo tanto, son cheques pendientes de cobro, partida puramente mecánica. Cheques que la empresa hizo y la empresa rebajó en su saldo, y como el banco no los ha rebajado, simplemente los anoto en la conciliación, rebajando, restando, ¿verdad? Menos cheques, aquí dice menos cheques pendientes de cobro. Ok, dice el otro. El banco reporta la nota de crédito por 85.000 por un documento cobrado a la empresa más 1.750 de intereses. O sea, la nota entonces es por 86.750. Entonces la nota, la vemos aquí. ¿Quién hace la nota de crédito? El banco. El banco la hizo y la aumentó en su saldo. Quien no la tiene somos nosotros. Por lo tanto, hacemos esa nota, la 567, la aumentamos para tenerla igual que el banco aumentada y por el total, 86.750. Ya luego el desglose lo vemos en el asiento. Aquí registramos el total de la nota. ¿Ok? Vamos con el otro movimiento. Dice, el auxiliar de contabilidad, o sea, el contador o uno de los ayudantes, registró incorrectamente el cheque número 480 por 4.728 y era para una empresa de equipos de oficina para pagar un mobiliario. El monto correcto es de 4.260. Entonces, veamos que este ayudante de contabilidad anotó un cheque por más, o sea, lo rebajó por más. ¿De quién es el error? De libros. Error en libros al anotar el cheque 480 por un monto, siendo lo correcto tanto. Como lo anotó por más, quiere decir que rebajó más dinero en el libro de la cuenta. Por lo tanto, tiene que volver a aumentar esa diferencia que rebajó de más. En este caso, 468, que son la diferencia de 4.728 menos 4.260. Y ese sería el monto de ese error. Obviamente en el lado de libros, porque el error es de libros. Dice el que sigue.
El banco reporta 2 notas de débito. Dice que una es porque hicieron chequeras por 2.300 y otra por honorarios por 1.050. Entonces, ¿quién hace las notas de débito? El banco. Y el banco la rebajó de su saldo. ¿Quién es el que no las tiene? Nosotros en libros. Por lo tanto, vamos a anotarlas, ¿verdad? Notas de débito no registradas y anotamos las dos, la número 86 por 1.050 y la número 97 por 2.300. En este momento las estamos anotando nosotros, rebajando, porque el banco la rebajó, es una nota de débito. Igualmente tenemos que rebajarlas nosotros, cuando nos percatamos de ellas. Y ahí las estamos metiendo en la conciliación. Dice el otro, nos devolvieron un cheque por fondos insuficientes por 42.898. Entonces, este es un cheque que un cliente nos había pagado. Nos abonó una cuenta o de alguna forma nos había pagado. ¿Qué pasó con ese cheque que nos dio ese cliente? Nosotros lo depositamos en el banco con una boleta de depósito que el banco selló y tomó el depósito de momento como bueno. O sea, nos aumentó la cuenta. Por eso 42.898. Como ese cheque es de otro banco, el banco nuestro lo manda a cobrar y luego a la postre resulta devuelto porque no tiene fondos. Entonces el banco lo que tiene que hacer es volver a rebajar nuestra cuenta que había sido aumentada previamente con el depósito. ¿Cómo lo hace? Y ahí haciendo una nota de débito, que es el documento que utiliza el banco para rebajar nuestra cuenta. Entonces quiere decir que todos los cheques devueltos por falta de fondos son notas de débito y por lo tanto debemos registrarlo aquí entre las notas de débito. Nota de débito, cheque sin fondo número 103, nos hace una nota de débito, la 103 por 42.898. Y ahí tengo entonces una nota de débito más. Ok, ahí ya esta conciliación termina, dice, conciliación por saldos ajustadas, que es lo que se pide, y es lo primero que estamos haciendo. Entonces, si todas estas partidas, tanto las mecánicas como las que son analíticas, las colocamos donde corresponden por el monto correcto, hacemos la operación aritmética. Saldo ajustado, el saldo que había en bancos, más los depósitos en tránsito, menos los cheques pendientes, más o menos el error, en este caso, suma este error. Y nos da un saldo ajustado de 106.510. En el lado de libros, saldo que tenía el auxiliar de bancos, más las notas de crédito que no estaban registradas, menos las notas de débito que no estaban registradas, que son partidas mecánicas, más o menos los errores. En este caso es un error que era más, por lo tanto está sumando. Y nos da un saldo ajustado, que entre ambos estos saldos ajustados tienen que ser el mismo. De lo contrario, la conciliación estaría incorrecta. Ahí está el saldo ajustado. Una vez que tengo el saldo ajustado, lo que queda es contabilizar lo que corresponde a la empresa. O sea, solo lo que está en el lado de libros, porque lo que está en el lado de bancos no podemos irlo a contabilizar nosotros. Todo lo que está en libros para pasar del saldo que teníamos incorrecto al saldo ajustado, que es el correcto. Entonces, aquí vemos los asientos. Había una nota de crédito que hay que registrar. Ahí sí hacemos la separación. Nos está diciendo que aumenta. Lo ven que está sumando. Por lo tanto, bancos para nosotros aumenta el debe, es un activo. Bancos 86.750, de los cuales 85.000 es un documento por cobrar de un cliente que está rebajando porque ya nos pagó, y 1.750 son ingresos por intereses. Y ahí tengo el registro de esa nota de crédito. Ok, voy registrando estos. Entonces, ahora son notas de débito. Las notas de débito restan, por lo tanto, bancos iría al haber. Entonces, estas dos primeras. Bancos, 3.350. Una es por gastos de papelería, que es la chequera, y otra es por gasto por honorarios que cobró el banco. Y ahí tengo ya esas dos notas de débito registradas. La otra, la pude haber hecho en el mismo asiento también, es un cheque por falta de fondos, que un cliente me pagó. Es como si no me hubiera pagado el cliente porque salió malo. Entonces le vuelvo a cargar la cuenta por cobrar al cliente contra bancos porque es una nota de débito que disminuye la cuenta. Ok, ahí tengo registrados todos estos. Y el error, veamos que está aumentando, por lo tanto, bancos Valdeve está aumentando. Si estuviera disminuyendo, pues sería el haber. Entonces, bancos, necesito aumentarlo por 468 y decía el ejercicio que era producto de un pago a un proveedor. Por lo tanto, la cuenta era cuenta por pagar, la contracuenta. Y registro de cheque 480 anotado incorrectamente. Ahí se le pone el detalle que corresponda. Una vez que hago todos estos asientos, pues obviamente yo tengo en el mayor este monto, 65.540, ahí están, lo ven, que estaba incorrecto. Le hago los movimientos de bancos, al debe, al haber y al debe. Y una vez que mayorizo, en ese momento me tiene que dar igual al de la conciliación. Entonces ya en este momento tengo la cuenta de bancos ajustada como debería ser el saldo correcto. Y ahí estaría terminando la conciliación por saldos ajustados. Vamos con los otros dos métodos, que es la conciliación primero de libros a bancos. Entonces,
Es muy sencillo porque la base es la anterior. Entonces, si yo hago una conciliación de libros a bancos, lo que manda es libros. Quiere decir que todo esto de libros hasta aquí va a permanecer igual. Exactamente igual, como si yo copiara eso con la misma lógica. Ok, veámoslo aquí. Es este que está aquí, lo ven que es exactamente lo mismo hasta aquí. Exactamente lo mismo que está aquí hasta aquí. Entonces, como libros es el que manda, hay que saber que todo lo que sumaba en libros sigue sumando en libros y lo que restaba en libros sigue restando en libros. Pero la parte de bancos va a venir a la inversa. Lo que sumaba en bancos va a venir restando en libros y lo que restaba en bancos va a venir sumando en libros. Entonces, y la vamos a hacer en una sola. Entonces, todo lo de libros permanece igual, dijimos, hasta aquí. Y ahora viene que, por ejemplo, los cheques pendientes de cobro que restaban en bancos ahora suman en libros. Entonces viene más ahora. Cheques pendientes, ahora vienen con el monto inverso, menos depósitos en tránsito que antes sumaban, ahora restan. Estos, ¿verdad? Que están aquí. Y este error que estaba sumando, pues ahora tendrá que restar entonces. Entonces, menos error en bancos, ok, te viene a la inversa. Y una vez que hacemos eso, nos damos cuenta entonces que cuando hago la operación aritmética del saldo que tenía en libros, más notas de crédito, menos notas de débito, en ese caso más el error que tenía, y ahora le sumo los cheques pendientes, le resto el depósito en tránsito, y en este caso le resto el error, llego del saldo que tenía libros al saldo que tenía bancos, 82.010. Tal y como está aquí, es como llegar de este saldo a este. ¿Ok? Y ahí está la conciliación hecha. Si eso ocurre, la conciliación está correcta. Sí tener en cuenta que igual por cualquier método que utilicemos en la empresa, obviamente uno de los tres, igual habrá que hacer asientos. Y si el método utilizado fuese este, habría que hacer asientos por estas partidas. Nada más, tal y como hicimos arriba. Los asientos serían idénticos. Son los mismos asientos. Si hubiéramos utilizado aquel método, los mismos asientos. Y cuando mayoricemos, pues obviamente que el saldo correcto sigue siendo este, ¿verdad? Porque este método sí no me dice cuál es el saldo correcto. Simplemente llego del saldo de libros al saldo de bancos y eso me dice que la conciliación está correcta. Pero cuando hago asientos, el saldo que debería ser siempre va a ser este, el ajustado. Por eso es que la más utilizada, la de saldos ajustados. Ok. La otra conciliación es ahora al revés, de bancos a libros. Entonces quiere decir que la que manda es bancos. Entonces todo lo de bancos va a permanecer igual. Como que yo agarre esta parte de la conciliación ajustada hasta aquí, idéntico, tal como está. Lo que suma, suma, lo que resta, resta, de acuerdo a la lógica que ya mencionamos. Aquí está, suman los depósitos en tránsito, restan los cheques pendientes y el error en este caso sumaba. Era hasta ahí. Y lo del libro va a venir a la inversa. Entonces, todo lo que sumaba en bancos, como está aquí, va a seguir sumando en bancos y lo que restaba en bancos va a seguir restando en bancos. Pero la parte que tengo que agregarle de libros, lo que sumaba en libros ahora va a restar en bancos y lo que restaba en libros ahora va a sumar en bancos a la inversa. Entonces, por eso, las notas de crédito que aquí estaban sumando, ahora van a venir restando. Y las notas de débito que estaban restando, ahora van a venir sumando. Entonces, quedaría así. Menos notas de crédito, más notas de débito, a la inversa. Y el error que allá estaban sumando, pues aquí va a venir menos el error. Y ocurre lo mismo. Voy a llegar del saldo de bancos al saldo de libros. Si eso ocurre, la conciliación está bien elaborada. Pero igual habría que hacer asientos solamente por la parte de libros, que serían estas tres partidas que están acá. Y los asientos, como ya dijimos, serían exactamente los mismos que hicimos con saldos ajustados. Estos exactamente los mismos. Y si mayorizo, el saldo correcto pues sería este, el de saldo ajustado. La conciliación simplemente es un método que me dice que si llegué del saldo de bancos al saldo de libros y por lo tanto la conciliación está correcta y hago asientos por la parte de libros. Ok, eso sería básicamente lo que tiene que ver con la conciliación. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.